Muy buenos días y bienvenida a la sintonía del 87.9 de la frecuencia modulada. Seguimos en la Radio Municipal de San Pedro del Pinatar y vamos a hablar ahora de literatura. Ya sabéis que en esta emisora somos amigos de la cultura y especialmente de la literatura y de escritores que se mueven por nuestra región. Es el caso del escritor que nos ocupa esta mañana, Sergio Reyes, que ya estuvo en San Pedro presentando Mursilla, ese libro que fue, si no me equivoco, el libro del año en la región, y ahora tiene, pues no sé si una segunda parte o, bueno, nos lo va a contar él. Mursilla, el pintor del Rey Lobo. No sé si es una secuela que ahora están tan de moda. Sergio, muy buenos días. Hola, muy buenos días, María José, y muy buenos días también a todos los oyentes. Es un placer tenerte con nosotros esta mañana. Sabemos que estás muy ocupado, que tienes pues muchas presentaciones de este nuevo hijo, una criaturica, sí, como lo llamáis vosotros. Son criaturicas vuestras, el pintor del Rey Lobo, y yo comentaba que no sabía si era una secuela de ese primer Mursilla, el talismán del Yemení. Pues mira, sí, a ver, no es una secuela, no es en el sentido de que no es necesario haber leído el Talismán del Yemení para poder leer El pintor del Rey Lobo. Yo cuando empecé a escribir estas novelas, porque ya son dos, y a priori y a la vista alguna más, hablaba de una trilogía, ¿no? Pero bueno, ya hemos descartado la palabra trilogía y usamos la palabra serie porque no está claro todavía cuántas van a ser. Entonces, bueno, pero lo que le da carácter de trilogía, serie o como queramos llamarlo, no es tanto que haya una continuidad en las historias y que haya que leer obligatoriamente unas y otras, sino el hecho de que todas se ambientan en la Murcia medieval andalusí, sobre todo en la Murcia andalusí. Entonces, eso es lo que les da ese carácter de serie, pero realmente son historias totalmente distintas porque incluso los personajes son distintos, ya que, por ejemplo, el Talismán del Yemení está ambientado en el siglo IX y el pintor del Rey Lobo está ambientado en el siglo XII. Obviamente nadie del siglo IX seguía vivo en el siglo XII, que se sepa o que haya descubierto la ciencia, ¿verdad? Bromas aparte. Entonces, bueno, pues esa es la cosa, que puedes leer uno sin haber leído el otro, y el orden de los factores en este caso no altera el producto. Es verdad, Sergio, que en la región como que no le hemos dado la importancia que debiéramos a esa época tan apasionante, ¿verdad? Dentro de la región de Murcia, la época andalusí, donde tú sí te has fijado para estas dos novelas. Sí, a lo mejor yo es que soy a veces un poco friki porque me gusta muchas veces fijarme en lo que no se fija nadie y bueno, pues hubo un momento en mi vida en que a mí siempre me ha gustado mucho leer y entonces pues uno de los géneros que más leo son la novela negra y la novela histórica, y entonces leyendo novelas históricas y dándome cuenta de que siempre las que leía pues estaban ambientadas fuera de Murcia, desde otros países hasta ciudades españolas como Barcelona o Madrid, pero no leía nada ambientado en Murcia, fue cuando me empecé yo a plantear el leer algo, no el escribirlo, sino el leer algo, que me contara, por ejemplo, cómo se fundó Murcia. Ahí nació el Talismán del Yemení, porque al no encontrar ninguna novela que te contara eso, pues me animé a escribir la del Talismán del Yemení, a investigar, a enterarme yo de cómo se fundó Murcia, y una vez que me enteraba de todo, dije, bueno, esto es para novelarlo. Y luego, ya con esa idea en mente de contar esa parte de la historia, que parece que como tú bien has apuntado, pues sí que es cierto que yo he sentido durante el proceso de investigación pues que es una de las partes más olvidadas, ¿no?, de nuestro pasado, ¿no?, la época andalusí, y ya pues en ese proceso estoy, intentar recuperar esa memoria y hacerlo a través de una novela que le resulte más atractivo
también al lector, que a veces pues nos cuesta el leer más la historia en un momento dado. Yo cuando era estudiante en el instituto, por ejemplo, odiaba la historia, era la asignatura que siempre suspendía. ¿Quién y lo luego diría? me he aficionado, fíjate, pues luego me aficioné precisamente leyendo novela histórica. Ajá. Entonces, a base de novela histórica me empecé a interesar por la historia y ahora me encanta la historia y leo libros de historia que me hubieran parecido súper duros en la época del instituto y que ahora los disfruto como un enano. Uh-huh. No sé si para luego entraremos de lleno en esta segunda novela, en El pintor del rey lobo. Sabemos que para la primera fuiste muy metódico, que tenías, bueno, incluso una pared de casa dedicada a composite, con fragmentos, con todo lo que encontrabas, sí. Documentación, porque al final una novela histórica tiene que estar muy bien documentada. Efectivamente, a ver, hay que evitar muchas cosas y que luego al final siempre se te cuela alguna, pero hay que evitar, pues por ejemplo, anacronismos, no sé, evitar el ejemplo típico que pongo es que estén comiendo tomate o patata en la Murcia andalusí cuando estos son ingredientes que se encontraron en el descubrimiento de América, ¿no? Uh-huh. Varios siglos después. Entonces hay que evitar desde cosas tan básicas como esa, que esas las sabemos todos, pero luego ya cuando te metes en el tema concreto que estás trabajando, pues yo intento evitar, por ejemplo, pues que si un personaje, yo digo que en tal fecha se reúne con tal otro y a lo mejor me lo estoy un poco inventando, pero esa reunión y esa fecha, porque no hay contraste histórico, aunque se sepa que tuvieron relación, intento, por ejemplo, estudiar todas las biografías de los personajes que aparecen, los que son reales, siempre hay alguno ficticio también, pero intento que asegurarme leyendo esas dos biografías para no decir que Pepito estaba con Menganito y que resulte que Menganito pues había ido a hacer, por ejemplo, la peregrinación a la Meca justo ese año. Uh-huh. Y entonces era imposible que se encontraran en Murcia porque no estaba aquí. Entonces, un poquito jugar con ese tipo de cosas, evitar esas contradicciones históricas y como te puedes imaginar, si para la primera novela llené la pared, pues esta vez es que he llenado la casa entera. Porque además había mucha más documentación del siglo XII que del siglo IX, el siglo IX era bastante más oscuro y claro, la verdad es que al final he tenido que acabar informatizando, uh-huh. Metiendo los datos en el ordenador, porque llegó un momento en que manejarse con papel se volvió imposible. Así que para la tercera novela espero no tener tantos enredos. Bueno, o ampliar la casa. También, pero de momento el tema de los libros no da para tanto. Oye, Sergio, quería comentarte ahora que hablabas de los personajes reales y otros que son inventados, que son literatura. Sí que es cierto que cuando uno lee novela histórica, pues sabe precisamente que hay personajes que existieron, pero otros están tan bien construidos que de alguna forma debieron existir. Sí, mira, justo, pues has dado en el clavo con el título de mi novela. El pintor del rey lobo es un personaje inventado, pero tuvo que existir porque las pinturas existen, han aparecido en yacimientos arqueológicos y alguien las tuvo que pintar, pero no he encontrado en toda la documentación que he manejado, y he manejado más de 500 biografías de personajes andalusíes, aunque luego no salen todos en la novela, obviamente, pero he manejado más de 500 intentando precisamente evitar decir algo de uno que luego no fuera cierto, porque me ha pasado incluso que, me estoy desviando, pero es un instante solo, me ha pasado incluso que a lo mejor de un personaje en su biografía no dice nada, pero luego en la biografía de otro personaje que ni siquiera aparece en la novela, sí me dice que sí hablan de ese otro personaje porque a lo mejor tenían cierta amistad o tal, y te comentan que estaba, como te digo, de peregrinación en tal fecha, y entonces eso me ayudaba a mantener la coherencia histórica en todo lo que escribía. Entonces, lo que te decía, manejando biografías tantas que he manejado, no he encontrado prácticamente no, es que no he encontrado información sobre pintores de ningún tipo, ni siquiera, no digo ya este protagonista de mi novela, sino incluso de otros pintores que en otras zonas no he encontrado información. Es una actividad un poco proscrita a veces en el mundo musulmán, porque sabes tú que hay determinados tipos de pinturas que si no son geométricas o motivos vegetales,
son incluso peligrosas, ¿no? Para el que las realiza. Entonces, bueno, este personaje que yo fabrico sí que lo fabrico, pero yo lo llamo semificticio o semirreal, como prefieras, porque el personaje en sí mismo me invento que es hijo de uno que sí existió, ¿vale? Y entonces, pues un poco juego, porque claro, en la biografía de ese que sí existió no me pone los hijos que tuvo, sí me habla de una hija, y me habla de con quién se casó esa hija, pero no me habla del resto de hijos y tal. Entonces, juego un poquito con eso, y lo meto al personaje inventado, pero que tiene una base real muy sólida. Entonces, Sergio, ¿quién es el pintor del Rey Lobo? Pues aquí se llama Ahmad, le puse ese nombre como podría haberle puesto cualquier otro. Entonces, es un chaval, porque cuando la novela empieza es muy jovencito, es un adolescente, preadolescente incluso, pero bueno, pues se le ocurren hay una riada de estas típicas que tenemos en Murcia, y esa riada pues lo separa de parte de su familia, pierde a algunos miembros. Esto no es spoiler porque es el principio del primer capítulo de la novela, pero el caso es que bueno, eso ya le conduce a este personaje a que se vea en una serie de situaciones, acabe viviendo con unas personas que no son de su familia. Estas personas quieren comerciar con él y con su hermana, un poco pues para que sean de alguna forma esclavos, y bueno, al final consigue entrar en la corte gracias a un amigo del Rey Lobo. No quiero desvelar más. Ahí lo dejamos, pero bueno. Lo dejamos. Oye, Sergio, en toda años, podemos hablar de años de investigación, ¿has encontrado algo que te haya llamado mucho la atención, que no supieras, que no sospecharas? Sí, he encontrado muchas cosas. Mira, antes de empezar la investigación y de la escritura de la novela, ya había encontrado alguna cosa que me había llamado la atención y que tenía muy claro que quería reflejar, ¿no? En esta novela, y he tratado de reflejarlo un poco someramente, pero sí que el dato quede ahí para que el lector lo descubra. Entonces, como es para que el lector lo descubra, tampoco quiero desvelar mucho, pero sí que hay unas producciones, unas manufacturas que se hacían en Murcia, no solo en Murcia, también en otros centros productores. Y estas producciones me sorprendió mucho que, siendo hechas en territorio musulmán, probablemente por musulmanes, pues algunas de esas manufacturas tienen un protagonismo muy destacado, incluso hasta el día de hoy, en iglesias de Italia, en iglesias cristianas. Entonces, todo eso, esa interculturalidad, ese intercambio de elementos culturales, pues me llamó mucho la atención, y desde luego tenía claro que quería reflejarlo, ¿no? Y luego, pues, eso es una de las cosas, más cosas que me han sorprendido. Por ejemplo, el Rey Lobo es un personaje sorprendente en muchos sentidos, y procuró, parece ser que tiene un pasado cristiano, que tiene en su ascendencia, tal vez su tatarabuelo era cristiano, pero se convertiría, o el bisabuelo, a la religión musulmana, pues por facilitarle un poco la vida cuando los que gobernaban eran los musulmanes. Uh-huh. El caso es que este hombre, al tener quizás por tener esa ascendencia cristiana, pactaba mucho con los reinos cristianos, tanto los del norte de España, como incluso pues con la República de Génova, de Pisa, algo hizo también con Palermo, Sicilia, en fin. Y lo que me sorprende es que incluso llegó a mandar una embajada cargada de regalos al rey Henry de Inglaterra, el padre de Ricardo Corazón de León, que siempre me recuerda, cuando pienso en Ricardo Corazón de León, me acuerdo siempre de un paisano vuestro, de Santiago, sí. De Santiago Ricardo Hernández, como su segundo nombre es Ricardo, me acuerdo, y además es el autor del prólogo de mi novela. Ajá.
O sea es importante rodearse de gente que en un momento dado te disipe alguna duda, que te pueda echar una mano en la investigación o que le digas, oye, necesito esto y ahí estén, ¿no? Echándole también tiempo y cariño, porque crear un libro es complicado, son muchos momentos de soledad, de incertidumbre y saber que estás arropado por gente que te quiere y que te anima es importante. Sí, la verdad es que he tenido varios lectores cero, entre ellos Santiago y bueno, y más personas, gente más experta en historia y también lectores que son más simplemente lo digo en el buen sentido, lectores, porque quiero también que me lo lean personas que lo que les gusta es simplemente leer y que me den su opinión como lector, no como experto en historia y tal. Entonces, pues, jugar con eso para mí en todas mis novelas siempre ha sido fundamental, el tener varios lectores cero. Santiago, como digo, ha sido uno de ellos y además ha escrito el prólogo. Muy bien. Y estoy encantado, ¿no? con las aportaciones tanto suyas como del resto de mis lectores cero, a los que desde aquí aprovecho para agradecerles su trabajo, porque parte de lo bueno que tenga esta novela es gracias a ellos. Lo malo que pueda tener es culpa mía, pero lo bueno es gracias a mis lectores cero, que me han ayudado mucho. Hablando de lectores y de cosas buenas, el primer Morcilla, el talismán del yemení, bueno, pues te trajo muchas alegrías, muchos regalos, un premio. Yo no sé qué esperas de este segundo. Pues yo tampoco sé qué esperar. La verdad es que cada vez que he sacado un libro he tenido como un nudo en el estómago, una sensación de en parte un cierto miedo o respeto, como prefieras llamarlo, de cómo será acogido, ¿no?, por el público. Entonces, pues ahora mismo, como este libro lleva justo un mes, porque el 29 de septiembre, creo que estamos a 2 de noviembre, ¿no? Pues está un mes y unos días que salió la novela. Bueno, pues vamos a ver, tengo todavía ese nudo, ¿sabes lo que te quiero decir? Esa sensación, porque todavía no he recibido prácticamente feedback y hasta que no empiece a recibir. Yo, como tú has dicho al principio, gané con el Talismán del Yemení el premio al libro murciano del año, con El secreto de Zalamea gané el Calibre 44, que es un premio de novela negra. Y bueno, con esta yo siempre decía antes de que saliera esta novela que ya tengo el listón muy alto y que va a ser imposible subirlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Se va a intentar, ¿no? Claro, algún certamen lo presentaremos. Seguro que sí. A ver qué pasa. Seguro que sí. Oye, próximos eventos con el pintor del Rey Lobo. ¿Dónde podemos verte? ¿Dónde podemos encontrar el libro? Presentaciones, no sé qué traes entre manos en agenda. Pues ahora mismo en la agenda se están cerrando cosas, pero no puedo decirte mucho porque todavía no están las fechas exactas ni nada. Tampoco sé ni siquiera si puedo decirlo porque hasta, por ejemplo, estamos preparando algo para diciembre dentro de participar en un programa más amplio de actividades que organizan en un sitio de Murcia. No quiero decir más por si no se puede, que luego no me tiren de la oreja, porque ya te digo, claro, está organizándose todo, el programa no está cerrado, de hecho no sé qué día dentro del programa que están organizando voy a participar y por tanto no puedo decirte ahora mismo ni fecha ni mucho más. Voy a estar en un club de lectura ahora en noviembre, lo que pasa es que bueno, también es un club de lectura que ya está formado, no sé si admitirán nuevos miembros, pero bueno, es en Mula, en la librería Caballero, y quien pueda estar interesado que se acerque y pregunte. Y quien quiera leer tu libro parte del club de lectura. Y quien quiera conseguir tu libro, ¿dónde lo encontramos? ¿Está ya en librerías? ¿Hay alguna web? Sí, el libro está disponible prácticamente en cualquier librería, puesto que la editorial DocuShow, que es la editorial que lleva mis novelas, pues tiene una distribuidora muy potente que llega prácticamente a todas las librerías. Entonces, a priori, en cualquier librería que el interesado
pregunte, deberían poder localizárselo y poder traérselo. De todas maneras, pues también está por internet en diversos sitios, ¿no? Empezando por la página web de la propia editorial DocuShow. Y a partir de ahí pues hay más sitios donde también se puede encontrar. Tampoco quiero dar nombre para que nadie se sienta discriminado, porque si digo el nombre de una página web, pues a lo mejor otra. Bueno, yo espero tenerte pronto por San Pedro presentando el disco. Y el disco. Yo ya te quería hacer cantante. Bueno, el libro. Si hace falta todo se andará, cantar ¿no? algo. Todo se andará. Si hay sequía, si hay sequía me ofrezco a cantar porque... No, pero sí que es verdad que tengo entendido que al igual que el año pasado, DocuShow va a tener caseta de libros al menos una semana en la feria de Navidad, a ver si podemos hacer presión para traerte aquí unos días, o por lo menos una mañana firmando, que estaría genial, porque siempre es un placer escucharte, siempre tienes tanto que contar y tan interesante que nos encantaría tenerte por aquí. Sergio, Estoy encantado de visitar San Pedro y toda la zona del Mar Menor. Hombre, ya sabes que eres buen amigo de esta casa, de este rinconcito. Que decía que tu cabeza nunca para, que no sé si ya tienes una tercera novela, estás escribiendo otro tipo de género, sigues con la historia. Sí, bueno, sí a todo casi. Sí a todo. Sí a todo casi. Sigo con la historia, tengo a medio escribir una novela negra que sería con el mismo detective del secreto de Zalamea, pero bueno, ese momento lo tengo aparcado porque ahora que tengo reciente y fresca la información sobre la Murcia andalusí, pues sigo trabajando también con esta información y con la novela histórica, ¿no? La idea es escribir al menos una tercera novela para la serie de Mursilla, y a priori estoy documentándome porque me gustaría ambientarla ya en el siglo XIII, un siglo después, con lo cual también los personajes sean distintos y se podrá leer sin necesidad de haber leído las anteriores. Y esta novela se va a centrar, pues igual que, mira, El pintor del Rey Lobo se centra en el reinado del Rey Lobo, puesto que este reinado fue uno de los que Murcia como capital tuvo posiblemente uno de los mayores territorios a su disposición, seguramente el segundo mayor territorio. Bueno, pues el primer mayor territorio que pudo tener Murcia como capital sería en la próxima novela. Entonces, bueno, ya estamos calentando motores con eso y tengo cosillas ya escritas y bueno, a ver si prontito la podemos tener fuera. Muy bien, muy bien. Oye, yo quiero una charla sobre la mujer en el periodo andalusí. Pues se puede hablar sobre eso perfectamente. Sí. Es un tema complejo, ¿verdad? Porque cuando te documentas se encuentran muy pocas biografías de mujeres. Pero la mujer tuvo también su papel, tuvo que tenerlo. Claro que lo tiene, y de hecho hay personajes reales, mujeres en mi novela. Me acuerdo mucho, por ejemplo, yo le tengo un especial cariño a Amat al-Rahman, que era una escribana. Ella copiaba libros, ¿no? Entonces, por encargo, y tenía una caligrafía excelente, ¿no? Era muy valorada en Al-Ándalus esta mujer, y estaba casada con un descendiente de reyes murcianos, de reyes taifas murcianos, o sea, y que incluso ese marido de ella, un poquito antes de que llegara el Rey Lobo, unos meses o un año antes de que llegara el Rey Lobo a gobernar, también gobernó durante unos días en Murcia. ¡Ay, qué interesante! Entonces, bueno, le tengo un cariño especial a esa mujer y en fin, es uno de los personajes que salen en la novela y bueno, incluso tengo otra novela casi terminada de la época de la Murcia andalusí, de la Murcia andalusí, y esa otra novela que está casi terminada está ambientada en unos poquitos años antes de la llegada del Rey Lobo, y Amat al-Rahman tiene incluso más protagonismo en esa que en la del actual del pintor del Rey Lobo, en la que ya ha salido. Sí. Pero sí, o sea que si hay que hablar de mujeres, se habla. Hay varios casos, no solo Afar, es otra que fue esposa o perteneció al menos al harén del Rey Lobo.
fin, podemos jugar con varios personajes que son muy interesantes. Me parece realmente muy, muy interesante, como bien decías. Sergio, solo nos queda desearte mucho éxito con El pintor del rey lobo, esta segunda novela de la serie Mursilla, tanto éxito como en El talismán del yemení, o más si cabe, que pronto estés con ella por aquí, por Ojalá. San Pedro. Y Ojalá, me encantaría. Y darte las gracias por pasar este ratito con nosotros, ilustrándonos sobre la época andalusí, que parece que ha pasado un poco desapercibida o que no le hemos prestado la atención que merece. Y la verdad que la pongas en valor es una suerte para todos los murcianos que amamos nuestras raíces. Pues muchas gracias a vosotros, María José, y ya sabes que para mí es un placer pues colaborar con vosotros en lo que haga falta, o sea que me tenéis a vuestra disposición. El placer es nuestro, lo mismo, mucho éxito y hasta la próxima, Sergio. Muy buenos días. Hasta la próxima, Hasta gracias. luego. Hasta luego.